Había una pregunta pendiente del último jueves que comentabas luego, y era, salió la cuestión del cambio de nombre en las ramas. ¿Por qué se hace ese cambio de nombre? ¿Y cuándo? ¿Cómo funciona? Bueno, el cambio de nombre en las ramas tiene que ver con el sonido del alma. Cada uno de los cuerpos responde a un sonido, porque toda la creación se basa en sonidos. Entonces, cuando el discípulo ha controlado suficientemente el aspecto físico, el aspecto emocional y el aspecto mental, entonces significa que en cierta manera y hasta cierto punto conoce los mantras de invocación de esos cuerpos, es decir, el nombre del elemental del cuerpo físico, el elemental del cuerpo astral y del elemental del cuerpo mental. Entonces, en la iniciación, en las iniciaciones menores, no hay que pasar tampoco por la primera iniciación jerárquica, sino que en esta iniciación menor el maestro ya te cambia el nombre y te dice: de hoy en adelante tú responderás a este nombre, lo cual quiere significar que tú responderás a este sonido, y es el sonido de invocación que habitualmente no lo registra el cerebro físico en sus relaciones sociales, sino que es cuando el discípulo ya surge, suena dentro de sí como una campana dentro de una bóveda, no se le puede escapar porque es la voz de su alma, es la voz, el nombre de su alma, invocada por el maestro o por sus hermanos de grupo. Allí da cuenta que cada uno de los hermanos de grupo, de los miembros de una rama, también responden a nombres específicos que no son precisamente aquellos que los padrinos en el mundo físico nos asignaron en el momento del bautismo, porque el bautismo es una cosa convencional por completo, no tiene nada que ver con los sonidos creadores. Es decir, que se pone al hijo el nombre del padre o el nombre del padrino sin tener en cuenta esto. Con el tiempo se irá viendo la tónica o el sonido al cual responde, digamos, el alma del discípulo aspirante o de aquella persona que en aquella encarnación es el hijo o es un allegado. Pero tenéis que tener en cuenta que en magia, lo que llamamos magia organizada, la máquina llevada científicamente a través del séptimo rayo, se basa en el nombre de los devas, en el nombre de los pequeños elementales, los cuales son invocados por un mantra de grupo. No se puede invocar, por ejemplo, a un pequeño elemental, un silfo, por ejemplo, o una ondina, o un gnomo, un enanito de los bosques, como se suele decirse, o cualquier tipo de duende, si no es a base del grupo o del sonido al cual responde el grupo entero de todos esos elementales. Y ese sonido se aprende con el hábito en los estudios de las ramas, en una de cuyas aulas, por decirlo de alguna manera, se enseña a invocar a los pequeños devas a través de sus grupos. Hay varios grupos de devas, yo diría que hay muchísimos, pero todos se encuadran bajo 7 grandes divisiones, que son los devas de la tierra, los del aire, los del agua, los del éter, del superéter, todos los 7 que conocemos. Son 7 grupos de devas. Y naturalmente, cuando invocas a un deva, invocas a un grupo de devas. Y cuando una persona conoce el nombre de un deva familiar, o de un deva que responde, por ejemplo, a una característica de la cual tú deseas apropiarte o aprender algo de aquella especie, digamos, de fuerza magnética del deva, entonces le llamas por su nombre verdadero, con su fonética verdadera, y aparece el deva, se manifiesta. Pues a esto se llama la técnica de la invocación. La verdad técnica de la invocación no es subjetiva, es muy objetiva. Se basa en nombres, se basa en sonidos creadores. Y naturalmente, si tenemos en cuenta que el maestro es un gran mago,
que el Señor del mundo es un mago y que el Logos planetario es un mago y que el Logos solar es un mago, que están utilizando su magia para crear el universo, o para crear el planeta, o para crear el asrama, o para crear el hombre, una serie de incidentes a su alrededor que llamamos ambiente. Os dais cuenta de que realmente tiene mucha importancia el nombre de las cosas. Por ejemplo, si supiésemos el nombre de cualquier objeto, el nombre que le corresponde por su tipo de vibración, por la calidad de los elementales que lo constituyen, y una serie de incidentes que van aparejados junto con las enseñanzas de la iniciación, aquel objeto podríais realmente materializarlo y hacerlo denso, tal como es en su propia característica. Todo depende de la calidad entonces del sonido, de la potencia del sonido y de la realidad de aquel sonido. Realmente que aquel sonido responde realmente al nombre de la cosa, al nombre del grupo de devas inferiores, o al nombre exacto del deva al cual queremos invocar. Por ejemplo, los magos negros utilizan la fuerza del conocimiento que tienen de los nombres de cierto tipo de devas para crear la magia negra. Y la magia negra organizada tiene que ver con la creación de los grandes egregores. Un egregor tiene la forma que le asigna la mente del hombre a través de sus inconscientes, la mayoría de veces inconscientes, digamos, fusiones de energía que plasma eléctricamente en el aire. Pero hay que tener en cuenta también que toda esta fuerza viene manipulada por algo que está más allá de nuestras mentes, que es la fuerza del Deva. Entonces, si supiésemos, por ejemplo, y aquí hay aquí un misterio, si supiésemos el nombre exacto de esta entidad, de esta forma de pensamiento que llamamos el cáncer, podríamos destruirlo. Es decir, conocer el nombre de una persona es poder o bien ensalzarle o bien destruirle. Y ahí que solamente se asigna el verdadero nombre del alma para que se convierta en un mago cuando se entra, digamos, en el primer grado dentro del corazón del maestro, cuando se recibe la primera iniciación menor. Cuando tienes la segunda iniciación menor, entonces tienes otros grupos de palabras y de sonidos. Y cuando tienes la primera iniciación, no solamente tienes el nombre y el sonido de cierto grupo de devas inferiores, sino que tienes cierto poder porque conoces parte del nombre de los devas que están configurando nuestro entorno. Entonces puedes crear a voluntad el ambiente o modificarlo a voluntad, porque conoces el nombre, la categoría, la vibración de aquellas entidades que constituyen aquel tipo de ambiente. Y así podéis imaginar todo el proceso. En la primera iniciación se te asigna un mantra mediante el cual puedes gobernar a los devas etéricos hasta cierto punto y hasta en ciertas jerarquías. En la segunda iniciación se te confiere el nombre o el mantra mediante el cual se pueden dominar o controlar grupos de devas del plano astral. Y en la tercera iniciación, la de la transfiguración, se obtiene por boca del hierofante, de boca a oído, tal como se dice técnicamente, el nombre de un grupo de devas mentales o de Agnis, devas del fuego, mediante el cual puedes organizar el pensamiento, digamos, planetario. Puedes trabajar, colaborar con el Señor del mundo en la creación de formas de pensamiento que afectarán la mente de los seres humanos. Y luego vamos ascendiendo. Cuando tienes la cuarta iniciación, tienes poder sobre ciertos devas del plano búdico, y así hasta llegar a las grandes iniciaciones mediante las cuales un logos solar, mediante el conocimiento de un grupo de arcángeles, puede crearte el universo. Y cuando es un logo cósmico, mediante un grupo de palabras o de frases mantránicas, puede dominar una serie de arcángeles de tipo cósmico también. Entonces solamente habrá que aplicar la analogía. Entonces es conveniente, con el tiempo se sabrá, que cuando nazca un niño, no solamente se tendrá cuidado de que nazca en perfectas condiciones, que se elimine el dolor de la madre, por lo cuanto se elimina el dolor del hijo, sino que también se le hará un horóscopo específico, especial, hablo de unos cuantos años por delante, por venir, y se le verá el nombre que le corresponde como alma,
no se le asignará un nombre arbitrario como se hace ahora. Nos ponen el nombre de los allegados, pero no un nombre que nos corresponde. Y la dificultad, ya es el karma que tiene la humanidad, la dificultad de integrar nuestros cuerpos. Es cuando te has esforzado mucho y que has establecido cierto contacto con las fuerzas espirituales y empiezas a controlar a los devas físicos, astrales y mentales, que puedes tener un conocimiento del nombre exacto de un grupo de devas. Y entonces empiezas a crear la magia. Por ejemplo, la creación de la Antakarana viene como resultado de un grupo de sonidos, de invocación de un grupo de devas llamados los devas de la luz, que están creando el Antakarana en virtud de los mantras que estamos emitiendo, o aquellos mantras mediante los cuales invocamos fuerza superior, porque entre el ángel solar y entre la mente concreta del hombre hay una serie prodigiosa de devas, los cuales van siendo invocados progresivamente a medida que vamos avanzando. El Antakarana se está creando, tenerlo en cuenta, en virtud de la energía eléctrica que se segregan los mantras que estamos pronunciando, con conocimiento o sin conocimiento de ello, porque no hemos alcanzado todavía la etapa mediante la cual seamos conscientes del grupo de sonidos que nos envuelve para adquirir aquellos sonidos que nos favorecen, evitar aquellos sonidos que no nos favorecen de ninguna manera, que son negativos para nuestro modo de ser, de vivir y de comportarnos en la sociedad. Entonces es natural que en cada iniciación, primero dentro de las ramas y después dentro del corazón de la jerarquía, tu nombre va siendo cambiado constantemente hasta que se acerca realmente a tu nombre exacto, el que te puso el ángel solar en el momento de la individualización. Ahí sí que hay un misterio, porque hay una especie de bautismo. Ser un ente individual implica un nombre, un sonido, un mantra, un color de un rayo determinado de poder. Todo esto, si podéis amalgarlo inteligentemente, tendréis una idea exacta de lo que pretende el esoterismo moderno en su contacto con los devas. ¿Os habéis dado cuenta de la infinidad de libros que van saliendo hablando de los ángeles? Pero ya no en un sentido místico, dentro de las religiones, sino en un aspecto científico. Ya se habla de magia en forma, digamos, científica. Y los ángeles ya no son considerados como entidades simplemente dentro de las religiones, en el contexto de una religión determinada, sino que son consideradas formas de energía, potentes corrientes de energía, que están penetrando por doquier. Yo diría la persona inteligente, el esoterista inteligente me refiero, porque se puede ser inteligente y no ser esotérico, y por lo tanto el conocimiento de estos no le sirve para nada. Todo este poder está dentro del contexto, digamos, de los grupos esotéricos que empiezan a trabajar con mantras. Los mantras que emitimos aquí tienen cierto poder, y os daréis cuenta, porque quiero que seáis observadores, que nunca son los mismos mantras, que cambian, tendrán cierto parecido, pero de acuerdo con el número de asistentes, de acuerdo con la calidad de los asistentes y de acuerdo con la posición jerárquica de la persona que está emitiendo el mantra, se puede invocar o no invocar fuerzas, digamos, jerárquicas o ángeles de gran categoría espiritual, porque el grupo, como cualidad, tiene un sonido, como cantidad tiene otro, y como número, de acuerdo con la Cábala, también tiene otra denominación. Es complejo, ¿verdad?, el asunto esotérico, y sin embargo debe simplificarse, porque estamos trabajando todos para llegar a una síntesis de poder espiritual, en el cual se entrefunden todos los cuerpos, todos los sonidos, todos los colores y todos los rayos. Y cuando todo esto se realiza es cuando sucede correctamente la iniciación. No podemos hablar de iniciación sin que el discípulo haya conseguido de una u otra manera alcanzar conscientemente el grupo de sonidos que le pertenece. Primero, como hombre físico, como hombre astral y como hombre mental, para finalmente llegar a conocer
el nombre que le corresponde a su alma. Y el nombre exacto de su alma es cuando recibe la tercera iniciación, cuando los tres cuerpos, los tres elementales, han sido vencidos por el poder del nombre. Es decir, que si os dais cuenta, veréis que cuando os llaman os sentís interpelados, pero por el hábito de oír vuestro nombre. Pero el día que tengáis el nombre exacto de vuestra alma, entonces todo vuestro ser resplandecerá. No podéis evitar sentiros atraídos por aquel sonido, porque es vuestro sonido, porque es vuestro ser, es vuestra antesala iniciática, es vuestro contacto con la mónada. Por lo tanto, tiene importancia suprema. Y naturalmente, cuando hablamos de los nombres, de los devas, y cuando hablamos de los nombres de las especies vivientes, cuando hablamos de los nombres de los planos, de los arcángeles, y todo esto, entramos en una zona de grandes misterios, que no podemos detallar aquí, porque nos faltan medios mentales para comprender la augusta finalidad de toda esta cosmogonía a nuestro alcance. Además que nuestra mente está calibrada para ciertos hechos, no para todos. Pero interesa, ya de un principio, si queremos trabajar como verdaderos magos, de que empecemos a trabajar con sonidos. Me pregunto si hacéis prácticas con el OM, mental o físicamente. Porque en el OM está el misterio de vuestro nombre, o el misterio del nombre del alma. Con el misterio del OM, por ejemplo, que equilibra vuestros cuerpos, empezáis a trabajar con materia divina ya, vuestros cuerpos. Estáis aprendiendo a reproducir a pequeña escala el mismo mantra Aum que pronuncia el Señor del universo, con aquellas palabras bíblicas: hágase la luz. Hágase la luz es un mantra, digamos, del Señor del universo, que repiten a coro los grandes arcángeles del sistema, que se va extendiendo de plano en plano hasta llegar hasta el humilde átomo, el cual también es parte del sonido creador. Pues fijaos cuántos sonidos creadores, de cuántos sonidos creadores viene descompuesta la gran palabra cósmica. Luego, en cada iniciación se nos da una sílaba del gran nombre, una sílaba del nombre del logos planetario. La gracia está aquí, que en virtud de aquella sílaba tienes el poder sobre ti y sobre un ambiente determinado de elementos que están a tu alrededor. Cuando tienes la quinta iniciación, sabes el nombre entero del logos planetario. Entonces puedes trabajar con la materia de los tres mundos de acuerdo con el propósito vivo de Sanat Kumara, y trabajar eficientemente, sin riesgo de equivocación. Se está siguiendo una línea realmente trascendente. Pero lo interesante es que no podemos vivir aparte de los sonidos. Y cuando pensamos en una persona, vemos su nombre. Automáticamente del nombre viene la figura de la persona. Después de la figura viene un color específico. Después un perfume natural o relacionado con aquella persona. Quizá no lo registremos enseguida, pero ¿cuántas veces un perfume nos da idea de una persona? O una palabra al azar nos da idea de una persona. O un sentimiento nos da idea de una persona. Daos cuenta que los sentimientos y los pensamientos son sonidos. Sonidos que a su vez se descomponen en colores. Colores que a su vez se descomponen en formas geométricas. Y si aprendéis esta tripleta, este triángulo, os convertéis progresivamente en magos. Es decir, el porqué del sonido, el porqué del color, el porqué de la forma geométrica, es como si dijéramos, estamos tratando con el propósito, con la cualidad y con la apariencia. Solamente hay que aplicar correctamente la analogía y darnos cuenta también, en virtud de lo que acabamos de decir, de la importancia de las palabras de Cristo cuando decía: el día del juicio os serán tomadas en cuenta incluso vuestras inútiles palabras. No solamente somos, digamos, responsables de las palabras hirientes, de las palabras que ofenden, de las palabras malsonantes, de las blasfemias relacionadas con devas inferiores, sino que también aquellas palabras que emitimos sin ton ni son. Y aquí hay un peligro para los oradores, que no digan cosas interesantes, que cansen los auditorios.
en virtud de que está emitiendo fuerza, sonidos que repercuten en el ambiente. En virtud de esto está creando un karma. En cambio, la persona, al discípulo se le enseña ante todo a callar. Y cuando hace un cierto tiempo que calla y que ya no emite sonidos, entonces se le da un grupo de sonidos nuevos que reemplazan a todos los sonidos que tenía anteriormente en su mente o en su cuerpo emocional. Y así se va transformando progresivamente el ser del hombre hasta alcanzar las más elevadas iniciaciones. Pero claro, estamos aquí y ahora. Estamos trabajando con un material muy grosero, muy burdo, digamos prehistórico todavía. Estamos casi animalizados porque respondemos a los sonidos del reino animal y respondemos muy poco a lo que es la prerrogativa del ser humano, de responder a la vida causal. Y todo cuanto estamos diciendo, todo cuanto puede explicarse, incluso cuando hablamos de las rondas, de las cadenas, de los esquemas y de los globos, hay que tener en cuenta que cada uno de esos elementos responde a sonidos. Cada centro es un sonido y un color y un rayo. Así que si vais analizando, si os vais dando cuenta de cómo todo está enlazado, entonces el esoterismo se convertirá en algo que está en la vida social, que no está solamente en los libros esotéricos. Como un místico no está inscrito dentro de la Biblia o de cualquier libro santo, sino que está en su conducta habitual, su modo de comportarse, su modo de hablar, su modo de escuchar, su modo de comportarse constantemente ante la sociedad. Porque un gesto da un sonido y da un color en el espacio. Ya la importancia de los gestos en la liturgia, o de los gestos del orador cuando habla. Porque aquello es un sonido que la gente quizá no lo oiga por aquí, pero por dentro sí que lo oye. Era un poder en el gesto, como hay un poder en la palabra, como hay un poder en el pensamiento, como hay un poder en todo lo que significa la conducta del hombre. No sé si podemos todavía concretar algo más esto. En todo caso, yo creo que es necesario que nos demos cuenta de que estamos viviendo unos momentos muy trascendentes en la vida social humana y que vale la pena de que estos temas los estudiemos con mucha atención, porque la psicología esotérica se basa precisamente en la comprensión del misterio del sonido, en el secreto de las voces, en el contacto con las huestes de la voz, una hueste de devas, que son los que enseñaron al hombre a emitir sonidos. ¿Os dais cuenta por qué las razas prehistóricas que vivían en las cavernas no podían pronunciar sonidos inteligentes, sino que pronunciaban sonidos guturales? Porque estaban en contacto con los devas de las piedras. Respondían a la voz de los asuras, los ángeles que viven bajo tierra, a profundidades inmensas, resistiendo la presión y el calor, luego son casi etéricos. Hasta que se fue desarrollando, salió de las cavernas, vio el sol, empezó a impregnarse de luz, a ponerse en contacto con los devas, digamos, solares, y entonces empezó a articular sonidos creadores. Primero fueron los sonidos, después el gesto, hasta que finalmente el hombre aprendió a comunicarse con palabras inteligentes, y así fueron creados los lenguajes de la tierra, porque eran sonidos específicos para cada raza, para cada situación, para cada nación, para cada país, para cada continente. Y hay una serie de sonidos que los devas están introduciendo en cada país, limpiando el lenguaje de lo que viene de la prehistoria. De ahí que un lenguaje, para ser perfecto, debe ir constantemente renovándose. Cuando hay un lenguaje mucho tiempo, debe dejarse de lado, excepto los lenguajes sagrados, de los cuales surgen todos los lenguajes de la tierra, como por ejemplo el sánscrito, el palí o el sensá. El latín ya no está en esa categoría, pero son lenguajes madre, de los cuales se ha estilizado todo el lenguaje conocido, todos los lenguajes de la tierra. Y sabiendo esto, nosotros que tratamos de vivir esotéricamente, y no solamente ser unos teóricos de esotéricos, tenemos que introducir
dentro de nuestra mente y dentro del poder creador de la palabra, nuevos términos descriptivos, más suaves, reducir el bagaje de las ideas, dejar solamente la fuerza de la intención. Los maestros con sus discípulos se relacionan telepáticamente, no utilizan la palabra. La palabra con el tiempo se extinguirá. Habrá símbolos, nos comunicaremos a través de símbolos, porque conoceremos el valor de las palabras, el valor de las ideas, y evitaremos cargar la mente con muchas palabras, con muchos sonidos, porque aquello nos impide remontar el vuelo. Podemos ampliar si queréis. Sí, a mí se me ocurre comentar esto respecto a una conversación que tuvimos el sábado pasado, respecto precisamente a las ventajas y desventajas del ocultismo y del Agni Yoga. Es decir, un Agni Yogi, de alguna manera, podríamos poner que con muy buena intención, al final de su vida, cuando es pesada su alma, pues pongamos que entre hechos y no hechos, que le quepan 10 kilos en cada una de las balanzas, suponiendo que haya un equilibrio, es un equilibrio perfecto, 10 kilos adelante, ¿no? Y un ocultista, sin en cambio, al hacer el mismo pesaje, creo yo que en cada uno de los platitos irán 250 kilos. Pongamos que lo haya hecho con muy buena intención y el resultado no sea ni positivo ni negativo. En ambos casos, ¿en qué caso, por decirlo así, se ha evolucionado más? Se han cometido más errores en un sitio y más beneficios en otro, ¿no? En uno de los platitos diferentes. Entonces, me refiero, ¿cuál de las dos vidas, el del Agni Yogi o el del ocultista, ha sido más positiva? Yo diría que tanto el que practica el Agni Yoga, vamos, eso es un nombre que damos a un estado de conciencia, o el que estudia esoterismo y trata de ser esotérico, lo que les interesa es llegar a un equilibrio de valores. Si, por ejemplo, 200 kilos en bien y 200 kilos en mal equilibran la balanza, el equilibrio es lo que interesa, no los kilos. Entonces, si el Agni Yoga, el que practica el Agni Yoga, solamente lleva 10 kilos en un platillo y en el otro 10 kilos más, también habrá equilibrio. Entonces, ¿cuál será mejor el equilibrio? ¿De 200 kilos o el de 10? ¿Verdad? Entonces, es igual porque todo está equilibrado. Lo que sucede es que habitualmente el esoterista se hincha de conocimientos. Y el conocimiento, si no es llevado a la práctica, se convierte en un peso muerto. Y como que no hay compensación, hay un desequilibrio. ¿Verdad? En cambio, la vida del Agni Yoga, del yoga del fuego, del yoga de síntesis o del yoga del equilibrio, lo que intenta es descargar constantemente la mente de valores precisos, de ideas, de conocimientos, porque sabe que el conocimiento verdadero está en la intuición, no está en el intelecto, que es lo que estamos nutriendo. Es decir, que en la nueva era, algo se habló ayer sobre esto, la intuición será la prerrogativa de las almas avanzadas, de las que trasciendan no el conocimiento, el intelecto. No es lo mismo el intelecto que el conocimiento. El intelecto para mí es aquella parte de la persona que establece comparaciones entre varios grupos de conocimientos. En cambio el conocimiento, cuando se adquiere, entonces se convierte en un arma de dos filos, en un poder que, a no ser equilibrado por la responsabilidad, y creo que lo hemos dicho otras veces, se puede convertir en el hundimiento del propio esotérico. Ha dado más importancia a saber que a actuar. Y tiene que ver una gran armonía entre el querer saber, callar, digamos, y estar en silencio, la humildad. Es decir que, si vamos analizando, todos los esoteristas pecamos de algo sobre esto. Que damos una importancia fundamental al conocimiento, sin darnos cuenta que en el momento de la iniciación tendremos que dejar el conocimiento antes de entrar en las puertas, en los umbrales, y que tendremos que entrar desnudos. ¿Sabéis cuál es el drama, por ejemplo, de la raza judía? Que en el momento en que se realizó el gran experimento del Señor del Mundo de introducir a estos elementos que venían de otro universo anterior dentro de nuestra raza, lo quisieron hacer con todo aquello que habían conquistado, y de ahí se estira aquello
que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, porque no se puede pasar por el agujero o navegar o andar por encima del filo de la navaja si no hay un gran equilibrio. Un equilibrista, porque hace el equilibrio, lleva algo que va así, de un lado rápidamente de un lado a otro, ¿verdad? Pues existe algo parecido, no igual, pero parecido, porque los símbolos no siempre son exactos, las connotaciones tampoco, pero sí que debe existir un equilibrio de base en la persona, y este equilibrio de base podría ser muy bien el equilibrio de la persona sencilla, que no se preocupa poco ni mucho, digamos, adquirir conocimientos, pero que observa mucho, que es cuando se aprende. La verdadera meditación es la observación, no es la lectura, a menos que la lectura sea un campo de observación. Hay personas que están leyendo y están pensando en otra cosa, lo cual significa que no están leyendo, no están observando, están leyendo simplemente. En cambio, el conocimiento, cuando se observa, se nota que el conocimiento es un sonido, ya vamos a lo mismo, y que este sonido exige una respuesta de tu parte. Esta respuesta es responsabilidad, y entonces viene el enorme trabajo de adquirir responsabilidad a fuerza de eliminar sonidos. Significa también que cuando llega el momento en que, vamos a la balanza, en que pese igual el conocimiento que la responsabilidad, entonces adquiere el poder, no antes, porque si se adquiere el poder antes, hay un desnivel. Es decir, que el conocimiento y la responsabilidad equilibrados dan como consecuencia el poder, y el poder es lo que hace introducir al discípulo en la iniciación. Estaréis de ver entonces que el equilibrio es exigible en todas y cada una de las fases del discipulado, y que no se puede pasar de una etapa del discipulado a otra sin haber pasado por un gran equilibrio de base de todo cuanto da aquel hemisferio dentro del cual nos estamos desenvolviendo, hasta que llegamos un momento en el centro místico del universo, en donde existe el equilibrio de los pares de opuestos del propio universo. Me refiero exactamente, creo que lo he dicho otras veces, en el cuarto subplano del plano búdico, del sistema, es decir, el cuarto etérico cósmico. Aquí existe para nuestro universo en particular, que es el cuerpo físico de la entidad cósmica, el equilibrio que corresponde a nuestro universo. Está a la mitad del camino, de lo superior que de lo inferior. Pues bien, todos los iniciados en la cuarta iniciación se aproximan tanto a este núcleo de poder que entonces cogen el equilibrio cósmico. En virtud de este equilibrio adquieren un mantra específico que es el que, sin darse cuenta, utilizarán para destruir el cuerpo causal. Y ahora relacionar el cuarto subplano del plano búdico con el cuarto éter, con la cuarta raza, con el cuarto reino, con los cuatro señores del karma, con la cruz del karma situado en el centro moladar, y todo esto, y veréis que todo es una progresión de sonidos en equilibrio hasta llegar al cuarto subplano, el plano búdico. Y entonces allí, ¿qué existe? Solamente existe intuición. La intuición es el reflejo de las grandes palabras divinas. En el cuarto subplano del plano búdico existe el equilibrio de los arquetipos. No hay ningún arquetipo perfecto que surge del plano mental. Todo arquetipo perfecto, toda idea creadora surge del cuarto subplano, del plano búdico, del centro del universo. Y podemos decir también que el único sitio dentro del universo en donde el propósito de ser, la voluntad de realizar y el campo físico de expresión están precisamente allí, constituyendo un triángulo dentro de este plano. Y aquí también hay misterios relacionados con el triángulo y nos extenderíamos, pero está muy relacionado con el avatar de síntesis, con el espíritu de la paz y con el señor Buda, y también con el triángulo que constituyen los maestros, digamos, el hierofante, y en el centro está el iniciado en el momento de la iniciación, porque todo está relacionado. Tiene que ver también
un Gaspar, Melchor y Baltasar, que son los símbolos de los tres reinos, de los tres cuerpos y de los tres planos, que están ofreciendo sus dádivas al alma, al niño Cristo, que son los que abandonan un iniciado en la tercera iniciación, cuando está en el monte Tabor de la conciencia y está contemplando sus tres cuerpos dormidos. Gaspar, Melchor y Baltasar han sido reducidos a la nada, han desaparecido, han sido equilibrados mediante la forma del triángulo equilátero perfecto. En fin, hay muchas cosas que decir sobre esto, pero entonces se me ocurre el siguiente punto relativo al Om. El maestro tibetano da como da dos periodos de instrucción para aprender la entonación del Om. Uno es audible y entonces en tres planos: primero en el plano mental, en el plano emocional, en el plano físico, es decir, descendente, y una segunda etapa, por decirlo así, en el cual el discípulo ha de entonar el Om en silencio, escuchándose muy atentamente mientras lo realiza, ¿no? Entonces esto da como resultado ciertas cositas, ¿no? Cierta intuición, algo. Entonces yo me pregunto si, relativo a esto de sonido, una vez que de alguna manera has escuchado tu sonido interno, has escuchado tu nombre, este hecho es para los músicos, por decirlo así, de muchísima ventaja, porque de alguna manera pueden reproducirlo conscientemente y poder hacer magia a partir de ese sonido. Si en cambio el que es duro de oreja, como el que sea, ¿no?, pues le es prácticamente imposible, lo puede repetir 300.000 trillones de veces que turulú que te di. Entonces esto seguramente está relacionado con algún aspecto kármico del propio discípulo. Entonces se ve que de alguna manera también el músico tiene esta facilidad, dijéramos, astral, de poder reproducir algo que de alguna manera se le ha comunicado. Entonces, ¿cómo es posible que, siendo este sonido, podríamos llamar supramental, el músico pueda reproducirlo con más facilidad, siendo prácticamente esta reproducción de orden astral? Y no sé si me he explicado. bueno, yo diría que los sonidos creadores, como decía antes, surgen de un lugar determinado de nuestro universo, del corazón del Sol, en virtud de que somos un universo de segundo rayo. Por lo tanto el centro del universo no está en la cabeza, sino en el corazón, dígase lo que se diga, y que todo cuanto surge, digamos, en virtud de rayos, son subrayos de aquel rayo principal, que afectarán la cabeza, la garganta y los demás centros del logos planetario. Pero lo que interesa saber fundamentalmente es de dónde surgen esos sonidos que originan la música, porque hay una directa comunicación entre el cuarto subplano del plano búdico y el cuarto subplano, el plano astral. Entonces, en virtud de la semejanza de vibraciones, las notas que surgen en forma de sonidos inaudibles, completamente, digamos, subjetivos, para llegar al corazón del artista, del músico, y transformarse allí en lo que conocemos como música clásica, que es la única que yo puedo aceptar hasta el momento, por ser creadora. Pero, ¿por qué no suponer que las notas de la música o de estas vibraciones que surgen del cuarto subplano del plano búdico o de cualquier determinado lugar del cosmos absoluto, y que llegan, por ejemplo, a la mente súper desarrollada de algún discípulo y se conviertan en literatura, en poesía o en arte creador? Porque cuando hablamos de las bellas artes no hablamos solamente de la música, hablamos de la escultura, hablamos de la pintura, de la poesía, de la literatura, hablamos de una serie de conceptos que son, digamos, aspectos descriptivos distintos de una sola nota esencial o de un grupo de notas esenciales. Cada cual acoge aquellas notas de acuerdo con su tipo de vibración, con su tipo de rayo, con su evolución, con su calidad, digamos, de evolución de los centros a través de los cuales se registran aquellos sonidos y se hacen audibles, ¿verdad?, u objetivos. Porque realmente una obra de arte no es solamente una obra musical, como decíamos, y tampoco hay que cifrar todo el arte en la pintura de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci o de cualquier gran pintor o artista del pasado, de la época del Renacimiento.
Sino que hay que tener en cuenta que cuando la mente del discípulo está advertida, está expectante, recogida, determina aquella atención, el desarrollo de los centros. De ahí que muchas personas dicen, si él ya ha despertado la facultad de la poesía a los 60 años, ha pasado desapercibido durante 60 años, y de improviso surge con poesías realmente místicas importantes, o empieza a improvisar música. ¿Por qué? Porque ha llegado a un punto en que ha desarrollado un centro que acoge con toda naturalidad y perfección aquel grupo de sonidos que llegará a se transforman en música, o en poesía, o en literatura. No todos los grandes artistas empiezan jóvenes, hay que empezar muy tarde. Depende, pero depende esencialmente del desarrollo de ciertos chakras. Naturalmente esto es aparte de la iniciación. La iniciación, la superación de los sonidos. Por lo tanto, si eres músico, aumentará su grado de adaptación a la música celestial. Y si eres un literato, si eres un autor en literatura o en cualquier tipo de arte, aquello se centuplicará y ganará en calidad. De ahí que vamos a ver si nos damos cuenta de que los verdaderos artistas han surgido de las ramas de la jerarquía. No son, digamos, setas que salen aparentemente sin ton ni son en los bosques. Son el producto de un trabajo dentro de unas ramas. Y a veces muchos discípulos de las ramas se sacrifican por un discípulo particular porque tiene que dar un mensaje. Y entonces se quedan parados en su evolución para que evolucione más. Y entonces un genio, un verdadero genio, ¿verdad? O un gran descubrimiento. No sé si os vais dando cuenta, porque algún día tenéis contacto con las ramas y estáis en contacto con los maestros. Estas cosas que ahora parecen irreales se convierten en algo tan real que no puedes pasar sin considerarlo en cada momento de vuestra vida. ¿Por qué? Porque responde precisamente a las notas precisas del universo cuando están llegando, cuando están proyectando sobre nuestra pequeña tierra, sobre nuestro pequeño mundo, sobre nuestro pequeño grupo, digamos, campo de relaciones, sobre nuestro ambiente familiar. No sé si os dais cuenta, pero es muy interesante que sepáis que el hecho de que estéis bajo cierta familia determinada viene por un grupo de vibraciones. No es al azar. Y los señores del karma trabajan con vibraciones, trabajan con sonidos, trabajan con mantras. Por ejemplo, la muerte, cuando está trabajando el señor de la muerte, uno de los señores del karma, bajo la forma precisa de cierto grupo de mantras, destruye las formas necesarias. La forma de un grupo atómico, o la forma de un grupo social, o la forma de un grupo que llamamos Atlántida, y la destruye. ¿Por qué? Precisamente porque es innecesario el sonido para la marcha de la evolución y requiere ser reemplazado por otro grupo de sonidos mayores, o sonidos esotéricos, si queréis utilizar este término. Pero en todo caso damos cuenta que estamos tratando de simplificar nuestra vida para escuchar el gran sonido. Y cuando hablamos de la meditación, cuando hablamos de la integración de los cuerpos, ¿qué estamos diciendo exactamente? Estamos tratando de unificar sonidos, de comprender sonidos, de invocar sonidos, de crear por mediación de sonidos. Por eso os preguntaba, ¿habéis tratado de pronunciar telón cuando nadie os escuche, cuando os sintáis, digáis, un poco cohibidos? A ver lo que sucede. Yo he empezado así, hasta que me di cuenta de que yo era un sonido que debía ser manipulado por un sonido superior. Entonces yo ya no deseé ser el portavoz de un sonido o ser creador de un sonido, sino ser el recipiente de un sonido y dejar que el sonido me indujera la acción de pronunciártelo. Y así lo he venido haciendo